Buenas noches a todos los que nos ven por internet. Como a veces platicamos con algunas personas que nos han llamado últimamente, les decimos que los martes tenemos otro grupo en una hora anterior. Ese grupo no se transmite, pero finalmente pues ya después subimos, estamos por acá también en la transmisión y pues les damos la bienvenida a los que nos ven por internet. Como hemos tenido estas 3 sesiones sobre reflexiones que le hemos llamado reflexiones de vida, porque realmente son aplicables a nuestra vida diaria. A veces, como decíamos, nos metemos mucho en la parte teórica de la enseñanza a nivel de iniciaciones y del trabajo interno y olvidamos la reflexión de la vida diaria también, y creo que es bueno que complementemos. Y como les también comentábamos, queremos dar algunos temas sobre valores del alma, pero decíamos, ¿cómo vamos a hablar del amor que está ya vibrando con las 24 leyes, las 12, las 6, las 3 y finalmente el amor que es la única ley del Creador, cuando no sabemos cómo trabajarlo, cómo digerirlo en pequeñas acciones de nuestra vida diaria y que muchas veces consideramos que no son importantes? Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que es la cooperación, incluso como parte de esa ley del amor, de ese amor universal, de la caridad universal, de la comprensión. Y le hemos titulado Contracompetencia porque tenemos como muy grabado, como decía Gabriel, en nuestro subconsciente muchos pequeños chips, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro subconsciente, que nos dice que tienes que lo efectivo es la competencia, ¿no? Y hoy en día escuchamos muchas palabras como competitividad, como hay que ser muy competentes, como decíamos, ¿verdad? La educación basada en competencias, que tiene atribuciones un poco diferentes a lo que se conoce como competencia finalmente, pero dentro de la gnosis afirmamos que la competencia es un ego, viene del ego, nace del ego y finalmente está fundamentada, y queremos tratar de llegar a esa comprensión. Finalmente la competencia está fundamentada en el miedo y el egoísmo. Estas son las ramas o los cimientos fuertes de la competencia. Y nuestra sociedad hoy en día pues se ha caracterizado a través de lo que es el capitalismo, principalmente como forma social que hemos adoptado, pues sobre todo en Occidente, ¿verdad? Lo que sería la competencia como parte del dogma de nuestra vida. Y conforme vayamos avanzando, ojalá que la comprensión nos dé personalmente y nos dé a todos, pues para poder explicar de qué manera esa competencia tiene esas raíces tan profundas, tan negativas también en una sociedad, y cuál es el resultado, porque finalmente si nosotros analizamos la historia, pues nos vamos a dar cuenta que el resultado no ha sido bueno, ¿no? Por mucho que se diga, nosotros tenemos ya la capacidad de revisar la historia también y darnos cuenta que el resultado no es lo mejor que podríamos encontrar, y que cuando encontramos en nuestra vida quejas, en nuestra psiquis, inconformismos, etcétera, etcétera, pues tenemos que buscar dónde están esas raíces también. Entonces, salvo la opinión que será muy respetable de cada uno, y bajo ninguna manera, como ustedes saben, nosotros queremos imponer nuestra forma de pensar, nosotros simplemente queremos compartir, y en ese compartir está precisamente la otra parte de la moneda que se llama cooperación, ¿sí? Gabriel, mi esposo, en la clase anterior dio una conferencia muy importante también sobre lo que es higiene mental, y me pidió que comenzáramos, con la lectura que no alcanzó a leer él, sobre algunas frases que habló, por ejemplo, Adolfo Hitler. Dice, por ejemplo, Adolfo Hitler: ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Luego, pues, continúan las enseñanzas de él, ¿no? Definitivamente, sobre la vida de Adolfo Hitler sería muy interesante también conocer cómo él fue levantado precisamente por el pueblo, ¿no?
cómo él realmente fue un trabajo interesante que buscó incluso la parte esotérica, pero como todos sabemos, o como nos lo dijo el maestro Samael, se desvió. Dicen que el hombre de los guantes verdes lo tentó y bueno, sus hechos finales, pues tristemente el maestro nos relata que la logia blanca en los mundos internos dijo hasta aquí, ¿verdad? Y fue, bueno, pues el término de lo que ya conocemos como la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Sin embargo, bueno, pues son pensamientos muy fuertes que dice sobre esto, ¿no? Solamente el más fuerte tiene derecho a hacer prevalecer su voluntad. Es una frase muy fuerte porque se refiere a qué tipo de fuerza ya, ¿verdad? Dice, al que no tiene la fuerza, el derecho en sí no le sirve de nada, es decir, va sobre las leyes civiles humanas y dice, si tú eres fuerte, pues lo que él quiso lograr, o todos lo sabemos, es triste, ¿no? Es triste la historia. Dice también, toda la naturaleza es una formidable pugna entre la fuerza y la debilidad, una eterna victoria del fuerte sobre el débil. Adolf Hitler, discurso El enemigo de los pueblos, el 13 de abril de 1923, párrafo 3. Frases que han marcado incluso parte de nuestra civilización actual. Volvemos a repetir, tristemente todo esto es una distorsión, una desviación de un poder que se le entregó. Ahora bien, ¿de dónde vienen algunas raíces? También se comenta pues que ya desde años anteriores, un personaje que todos también hemos oído hablar, Adam Smith, mencionaba precisamente sobre la prevalencia del más fuerte, diciendo, bueno, que las leyes están hechas para defender a los que poseen o tienen bienes materiales, o vamos a decir, a la casta de la nobleza, ¿no? Y de ahí se dice, o fue la época en que también surgió el darwinismo que todos conocemos y que se nos enseña en la escuela y que nos dice, pues, bueno, ya todos lo sabemos, ¿verdad? La supervivencia del más apto. Es largo el texto, son textos pues largos, en donde pues recordamos que estas afirmaciones, pues de alguna manera, llevadas ahora a la naturaleza, nos han hecho creer que sobrevive el más apto, ¿verdad? Y todos tenemos, bueno, en esa creencia de la naturaleza, pues la idea de que precisamente es así, que el más fuerte va a heredar sus genes, ¿no? Que el más apto, bueno, entre comillas, es el más fuerte, ¿no? Si uno observa la vida animal, pues se va a dar cuenta de que efectivamente hay una mayor descendencia genética de aquellos que forman parte de los dentro del reino animal, de la manada, el líder, el más fuerte, etcétera, quedando de lado el más débil. Pero bueno, lo que se nos olvida aquí es que estamos hablando del reino animal, un reino en el que todos, el más fuerte, el más débil, sirven como economía de una naturaleza que es, hasta cierto punto, vamos a decirlo, difícil de entender para nuestra mente, mas sin embargo perfecta. Esto, bueno, a lo mejor lo vamos a ampliar un poquito cuando hablemos del origen del hombre. Sin embargo, hay que recordar que la Gnosis nos enseña que el cuerpo es un vehículo solamente que da cabida al alma, a la esencia, y aún en el reino animal, aún en el reino mineral, vegetal, existe el esfuerzo de conciencia. Una cosa es el esfuerzo de conciencia y otra cosa es la supervivencia del más apto. Esto pues como una reflexión nada más, en donde nosotros no podremos decir jamás que comprendemos a la naturaleza totalmente, puesto que las observaciones que se hicieron se llegó a la creencia o comprensión o incluso a meter dentro de la psiquis humana que nosotros provenimos del animal, que es el chimpancé en este caso. Aún sin embargo, el reino animal en este campo, como vamos a ver, pues tiene características de cooperación increíbles, ¿verdad? Es decir, los animales cooperan entre ellos para sobrevivir, y esto es interesante de reflexionar,
la teoría que quedó como un dogma para los científicos incluso actuales y que sabemos que ya no se sostiene bajo una lógica, bajo las nuevas investigaciones, bajo el mismo hecho de que han pasado siglos y no hemos podido encontrar el eslabón perdido, nos hace comprender también que de alguna manera esto fue una idea más que todo psicológica también, en donde hacer creer a la población que sobrevive el más apto solamente es una verdadera, ¿cómo se podría decir? Es una falacia, y más que una falacia es una burla a la humanidad, una burla no a la humanidad solamente como conglomerado, sino a lo que llamamos nuestra propia humanidad, nuestro sentir, nuestro sentimiento de sentirnos humanos. Nosotros nos llamamos ser humano y a veces nuestras actitudes y acciones no demuestran ya en la actualidad ni siquiera ser animal, ¿verdad? Ser humano es algo mucho más que en donde está inmiscuido una cantidad de valores humanos que, bueno, hemos ido perdiendo. Pero esta teoría de Carlos Darwin también estuvo basada en esas ideas de Adam Smith, etcétera, y bueno, también él, en donde se hablaba de lo siguiente, y no lo voy a leer porque es muy largo y es muy fuerte también, pero sí daban estos postulados. Ellos decían que las leyes, volvemos a repetir, las leyes humanas estaban hechas para defender la propiedad y el bienestar de aquellos que se consideraban la raza superior. Y daban esta lógica y decían, una persona culta, educada, refinada, vamos a decirlo, aunque sea en la personalidad, no se reproduce igualmente de rápido que una persona sin educación, sin cultura, sin refinamiento social. Al ser más instintiva la persona sin cultura, inmediatamente se reproduce, dicen ellos, y tienen hijos muy rápidamente. En cambio, las parejas de jóvenes, por ejemplo, vamos a decirlo, de sociedad, entre comillas, esperan el mejor momento, calculan mejor las consecuencias, ¿verdad?, de llenarse de hijos, de una cantidad enorme de hijos, y por lo tanto, la raza inferior, decían ellos, se reproduce muy rápidamente, mientras que la raza superior, pues, no lo hace así. Aquí nosotros, pues, tenemos que ser reflexivos y buscar una comprensión sin el prejuicio o el juicio de personas que ya ni siquiera viven, ¿verdad? Más bien de hacer un estudio de conciencia, de comprensión profunda, en la que podamos darnos cuenta, por un lado, que hasta cierto punto, no sé ustedes qué opinen, la lógica estaba a su favor. La lógica, sabemos, es el mundo de la mente, ¿verdad? La mente es muy traicionera. Sin embargo, la lógica, en ese caso, está a su favor y en la actualidad, ustedes lo saben, los países tercermundistas, ¿cuál es el problema que tienen? Pues la sobrepoblación. Los países de primer mundo en la actualidad, ¿cuál es el problema que tienen? Pues casi que te pagan para que vayas a poblar si eres de sangre española, de sangre alemana, etcétera, etcétera, porque ya de dos, a veces uno, o a veces ya ninguno, ¿verdad? De todo esto nacieron teorías incluso, que hoy no vamos a profundizar, pero de todo esto nacieron teorías incluso sobre, por ejemplo, el aborto. Dar el derecho al aborto era una manera de frenar la sobrepoblación que había en lo que ellos llamaron la raza más inferior o la gente más inculta. Y en la actualidad es un hecho real que aquellos que tuvieron conocimiento no cooperaron con la humanidad para compartirlo. Creo que este es el punto al que nosotros queremos quizás llegar a nivel de un estudio social. Y para ello vamos a poner, por ejemplo, las situaciones de los antiguos pueblos como los budistas, los lamaístas,
los mismos monjes Shaolin, las épocas de las enseñanzas Zen, etcétera, etcétera, que en Oriente fueron diferentes. Es decir, aquellas personas que tenían el conocimiento, su finalidad, su única finalidad era compartirlo. Es decir, se preparaban, y ustedes lo saben que un Lobsang Rampa desde pequeñito se preparó para convertirse en monje en la especialidad de las hierbas, de la herbolaria, de la medicina natural, y su única finalidad después de años y años de preparación y estudio era no quedarse en su monasterio, no quedarse encerraditos en su grupo cómodo socialmente hablando, en donde todos somos iluminados, todos somos monjes, lamas, lamaístas, Shaolin, tenemos el conocimiento de las artes marciales, tenemos el conocimiento de la yoga, de la yoga mental, vamos a decirlo así, es decir, de tantas y tantas sabidurías que, bueno, ustedes saben que existieron, porque el conocimiento es poder. ¿Cuál era la única opción para ellos? ¿Cuál era su mayor anhelo? Aspiraban al Dharma. El Dharma era poder servir, poder ser útiles a la humanidad. Era la manera en que ese conocimiento después iba a ser útil para la sociedad en la que se desenvolvían. ¿Sí? Nosotros hoy en día queremos o hemos olvidado eso. Ese principio de servir, de cooperar, de prepararnos no para mi propio beneficio, sino para el beneficio de ese pueblo, de esa humanidad que está necesitando de que alguien con la caridad con la que me entregaron a mí ese conocimiento, con la paciencia con que me entregaron a mí una sabiduría, ahora yo poder entregarla, porque hay una humanidad que espera también ese conocimiento. De tal manera que si ustedes observan en Occidente lo que ha resultado de estas teorías, es una total separación de raza, vamos a decir, de castas sociales en las que los que se sienten con el conocimiento, con el poder, se van formando en élites. Y el pueblo, aquella persona que incluso, o de la que incluso viven, ¿verdad? Porque el monje, por ejemplo, pues vivía de lo que el pueblo les llevaba. El pueblo les llevaba arroz, el pueblo les llevaba ayuda para que ellos pudieran dedicarse a adquirir el conocimiento. Y luego ellos lo devolvían en sabiduría, precisamente en ayuda al pueblo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos una sociedad actualmente más en Occidente que dice, sí, que trabajen, ¿verdad? Que pisquen la fresa, que pisquen la manzana, la fruta, aquellos que no sirven para nada, dicen ellos, que al cabo yo, ¿verdad?, vivo de ellos, pero no me mezclo con ellos. Es decir, hemos creado un egocentrismo tan fuerte que forma parte incluso de la cultura familiar, por apellidos, por castas, por creerse superiores en tradiciones, en apellidos, volvemos a lo mismo, bajo una falsa personalidad que ningún bien hace, porque al final, como dijo una periodista en el norte de México, les avisaba, dice, a los empresarios y les decía, señores, si no equilibramos la justicia social, si nosotros nos dedicamos solamente a mi empresa y a lo mío y no hacemos labor social, tú como empresario no haces labor social, estoy hablando de cosas sociales, ni siquiera del conocimiento interno. Les advertía muchos años atrás, cuando la gente no tenga más de qué vivir, eso, ¿verdad?, que es tu seguridad ahora, tú no te das cuenta que tú vives muy bien, pero que hay personas que se quedan sin comer, hay padres que no tienen que darle a sus hijos, y no basta con decir, pues porque no trabajan, porque no se esfuerzan, porque no han tenido ni los medios ni las oportunidades que tuviste tú, y en ese momento esa parte del pueblo que está creciendo en gran cantidad, es la que se va a meter a tu casa a robar, es la que se va a meter a donde sea, con tal de que le den para darle de comer a sus hijos. No es justificación,
La lógica tampoco está del lado de una persona que pierde sus principios, pero si nunca se los enseñaron encima, si nunca nadie les compartió el conocimiento, pues imagínense, ¿no? Entonces el principio de cooperación se ha vuelto en un principio de competitividad, en donde ráscate como puedas, sálvese quien pueda, y tú apáñate para ti, defiéndete para ti y tu familia, y los demás pues qué lástima me dan, ¿verdad? Principios en los que hoy las mismas empresas ponen a competir a los empleados para ver quién es el mejor y para darle el mejor puesto, el mejor sueldo, sin saber muchas veces que hay empleados que tienen situaciones muy difíciles. De verdad, uno se sorprende. Nosotros, ni hace poco, uno de un familiar comentaba, ¿verdad? Su compañero de trabajo dice, si tienes algo de verdad que quieras compartir, no solamente a la gente muy humilde, también esta persona, dice, está con diálisis de riñón, su esposa también, tienen hijos, dice, y no vende como yo. Pues si tienes algo, si te sobraba algo, pues dámelo para que yo se lo dé, ¿no? Es decir, está tan cerca de nosotros ya, pero necesitamos a veces que las cosas se pongan de color de hormiga, ¿verdad? Para poder tomar un poco de conciencia. Entonces, por un lado existe la competitividad. Engaña la palabra porque según la definición, competencia dice, pues según la Real Academia de la Lengua Española, competencia es significado de rivalidad de quienes se disputan una misma cosa o la pretenden. Tú quieres el puesto, yo también lo quiero. A lo mejor al principio puede ser una competencia como se llama leal, pero realmente no hay competencia leal. Lo que hay es deseo y falta de cooperación. La cooperación no significa que si hay, 100 monedas y tú trabajaste más, se tenga que dividir por igual. No es exactamente eso la cooperación. La cooperación significa que todos ponemos nuestras cualidades, nuestras capacidades y todos disfrutamos de eso, ¿sí? En la medida que nosotros damos es la medida en que nosotros recibimos. Eso creo que lo tenemos muy claro también. Nosotros no podemos igualar tampoco la retribución. La retribución es una ley divina y es matemática, es exacta, matemática. Tú puedes no tener fe en el ser humano y decir, no, pero es que si yo doy para cuando me den a mí, y estás equivocado. Necesitas meditar profundamente que la divinidad no se queda con nada. La cooperación es la única manera en que nosotros podemos sacar adelante esta sociedad en la que ya estamos metidos, ¿no? El maestro Samael habló del Cristo social, del cristocentrismo. Él dijo que la nueva humanidad se manejaría por el cristocentrismo, bajo la comprensión de que Cristo es tu propio ser. Cristo vive dentro de ti, como nos lo insistió tanto el mismo Jesucristo. Él nos dijo que Jesucristo fue un hombre que debidamente preparado encarnó a su Cristo interior, como lo han encarnado muchos, con diferentes nombres si ustedes quieren. Pero si nosotros todavía tenemos en nuestra psiquis la creencia de un Salvador exterior, ya desde ahí nos vamos dando cuenta cómo se ha manipulado el conocimiento, la información. Se ha dicho que en esta época vivimos en la era de la información. Encontramos muchas cosas por internet definitivamente. La información corre más rápido y eso trae movimientos incluso sociales, familiares, más rápidamente. Sin embargo, la información siempre ha sido poder y ustedes lo saben. Quien ha, vamos a decir, monopolizado la información, se ha vuelto muy competente, ¿no? Se ha vuelto muy competente y ha dicho, mira, soy tan competente que
hago monopolio de muchas cosas. La competencia, ustedes véanla. O sea, grandes empresas transnacionales, bancos transnacionales, no sé cómo se llamen, toda la economía en manos de muy pocos, y todo porque fueron muy competentes, ¿no? Nada más que se les olvidó cooperar, compartir. La ayuda social a nivel de empresas ya es casi algo que nunca se menciona, ¿no? Cuando todavía varios años atrás todavía había parte de labor social de algunas empresas. Y ya sabemos que las que hacen labor social lo hacen con la finalidad a veces de la deducción de impuestos, ¿no? Para no pagar. Finalmente, lo que nosotros hemos hecho con la competencia es una forma de pensar en donde dice, tú agarra lo que puedas. Si eres competente, agarra lo que puedas, ¿verdad? De este mundo. Sírvete de él lo que quieras, sin comprender que somos una familia humana, sin comprender que lo que le afecta a alguien finalmente va a regresar y te va a afectar a ti. No es la justificación, pero finalmente va a regresar a ti, ¿sí? El que no nos preocupemos por uno de la familia, al final nos va a afectar a todos y ustedes lo saben, ¿no? Entonces, la cooperación es una fuerza de trabajo, una fuerza de impulso, una fuerza de ayuda para esta humanidad. Por ahí les mencionábamos que hay personas que manejan ahora lo que se conoce como banca ética y luego van dando conferencias, y algo que nos gustó escuchar de él, de esa persona, fue que les decía a los estudiantes, se les ha enseñado a ustedes que tienen que ser competitivos, que tienen que tener 2, 3 maestrías, 2, 3 profesiones, porque el mundo, o sea, es de muerte, ¿verdad? Se les ha enseñado a los jóvenes de una manera en la que ya no tienen ni siquiera ganas de vivir, ¿no? Es decir, ¿qué ganas va a tener un joven de decir, a mis 15, 16 años, tengo que esforzarme demasiado a tener doble, triple carrera, profesión, porque cuando yo salga a la vida voy a tener que competir con 20 que hacen lo mismo que yo? Y de esa manera, pues me tengo que esforzar desde ahorita. ¡Qué frustración! Él les decía, no, preocúpate por ayudar, por cooperar, que de verdad alguien te va. Si tú ayudas, alguien te ayudará, ¿sí? Si vivimos estresados, porque finalmente la competencia ha creado el famoso estrés en nuestra sociedad, ¿no? Una persona que tiene que luchar para sobrevivir, ¿se estresa o no? O sea, ¿es estresante ver de dónde voy a sacar para el siguiente mes o no es así? Es estresante ver qué va a ser de mi vida. Yo no sé si voy a poder tener un buen puesto. Yo no sé si voy a lograr esto o lo otro, dirán los jóvenes. Es estresante. El estrés es una respuesta de nuestro centro instintivo cuando tiene miedo. Por eso decíamos que la competencia tiene como bases el egoísmo y el miedo. Y el estrés produce, como lo hemos estudiado ya también en nuestro curso en el taller de meditación, ¿verdad? El estrés, o sea, aumenta la presión arterial, produce que la adrenalina y la insulina aumenten, enfermedades de todo tipo, estar de mal humor. Díganme ustedes cuántos prejuicios ustedes conocen del estrés y alguna vez se han sentido estresados. ¿Alguien se ha sentido estresadito? Angustia, tristeza, dolor físico. Angustia, tristeza, dolores físicos, sí. Se vuelve uno más agresivo. ¿No vemos una sociedad más agresiva hoy? Se vuelve malhumorado, irritable, colérico, de difícil convivencia familiar, etcétera, etcétera. Es tan fuerte lo que le han metido al ser humano sobre la competencia y el no tener confianza, fe en tu hermano el hombre, que vean ustedes,
la famosa ley del divorcio hoy en día. Ya les dijimos que, bueno, se autorizaron abortos y muchas cosas, ¿no? Pero ahora, o sea, los divorcios están al 1000, ¿verdad? O sea, es como muy común. Raro es, ya raro te sientes si tú eres la única pareja que no está divorciada, ¿sí? Obviamente la falta de cultura, la ignorancia que dicen los orientales, ¿no? Definitivo, la ignorancia. Bueno, yo digo, bueno, si alguien se divorció finalmente, pero volverse a casar y volverse a divorciar, volverse a casar, volverse a divorciar, es un problema social muy serio. ¿Y saben dónde está metido ahí? Con ideas de competencia, ¿verdad? Que llamamos feminismo, que llamamos machismo, etcétera, en donde se dice, tú no te dejes, tú esto, tú lo otro. En lugar de enseñar a crear, estamos enseñando a, tú no te dejes, tú vales mucho, tú no vales nada realmente no valemos nada. Queridos amigos, ¿querés decir, yo valgo mucho porque lo digo yo? Con todo respeto, si ustedes lo revisan, lo reflexionan, no tiene sustento. Que valga mucho una persona que ha hecho grandes cosas, bueno, y aún así, si es grande en su ser, no se siente que vale mucho. Pero decirle a una persona, tú vales mucho, no te dejes. Si él se fue, pues tú también te vas. Si él pues tú también. Hay un periodista también allá en España que sale a la calle a hablarle a los matrimonios, a decirles, señores, no se dejen engañar con la competencia hasta en los matrimonios. Lo único que estamos logrando es, separarnos de lo último, de lo único que nos va a hacer complementarios, ¿no? De lo único, último que nos puede dar felicidad. Porque puede no haber más que frijoles en la casa, pero si la pareja está unida, se los aseguro, saben deliciosos. Pero si solo hay frijoles en la casa y viene que tú no traes para esto, que tú tampoco ayudaste, que quién dio más, como dice el maestro Samael, hoy el matrimonio huele a celuloide y a cuentas de banco. A eso es a lo que huele el matrimonio hoy, dice, ¿no? Y es cierto. Si ustedes se leen el libro de Matrimonio Perfecto, está vigente. Y más bien está comprobado, ¿no? Es decir, lo escribió mucho tiempo atrás para venirlo a comprobar ahora. Entonces la famosa competencia es una falta de caridad con nuestra propia alma y con el alma de los demás. Es una falta de comprensión, de creer que el más fuerte es el que va a sobrevivir. A lo mejor sí, físicamente, pero internamente es el primero que acaba, ¿no? Es el primero que muere, porque lo que muere es el alma, la esencia, ¿no? La humanidad. ¿Qué queda en ese cuerpo? Bueno, pues dice Maestro Samael, una legión de buenos demonios, ¿verdad? Entonces, decíamos sobre el estrés. El estrés es una carga que hoy en día, de las enfermedades, de lo que causa más enfermedades en la época actual, ¿sí? En cambio, las sociedades antiguas, si nosotros revisamos, por ejemplo, la famosa Guelaguetza en México, son sociedades de cooperación. Todavía había cooperativas en países en donde la ganadería, el agua, etcétera, pues se hacía bajo ese sistema de cooperación, ¿sí? No quiere decir que no haya esfuerzo personal, que no haya creatividad individual, pero hay cooperación, ¿no? La Guelaguetza es el baile que nos recuerda todavía que cuando alguien se iba a casar, todos en el pueblo iban y le ayudaban a construir su casa. Luego se iba a casar alguien más, ese mismo al que le ayudaron a construir su casa, iba con todo el pueblo a construir la nueva casa y grandes fiestas para el nuevo matrimonio, ¿no? Un motivo de gran alegría. Para nosotros casarnos hoy es otro motivo de estrés, no me digan que no, ¿no? O sea, hay que comprar el banquete, el salón, la música, los padrinos, y finalmente los novios son los que menos disfrutan, ¿no? Esa es una ley casi. Ese día se pelean, casi se andan divorciando antes de casarse. Es una ley, ¿no? Casi es así. ¿Por qué? Porque no sabemos cooperar ni entre nosotros. No, tú tienes la culpa, no, tú la tienes tú, no, tú fuiste, no, que tú me dijiste, no, que yo.
los principios sobre los que nos hemos asentado no son reales, queridos amigos. De verdad, no son reales. No sabemos cooperar. Y eso es algo que no lo vamos a resolver en una conferencia como la de hoy. Pero sí les recuerdo eso. El Dalai Lama escribió hace algunos años un libro, se los recomiendo, se llama Cómo vivir con ética en pleno siglo XX. Y en ese libro él explica, yo no pretendo que regresemos pues a la época de que hay que cavar el pozo a mano, ¿verdad? Pero sí les digo esto, dice el Dalai Lama, con el desarrollo tecnológico que se ha logrado en Occidente, lo único que hemos hecho es crear más egoísmo. Y te digo por qué, dice el Dalai Lama. Antes, si tú necesitabas agua, necesitabas de todos en la comunidad y entre todos cavar un pozo y ese pozo que tenga agua para que sirva para todos. Y todos tienen que compartir porque todos trabajaron. Y si alguien no quiere trabajar, pues tampoco se trata de cooperación, de permitir que todos trabajen y yo aquí sentado recibiendo, ¿no? Porque esa es otra cosa. Es ahí donde hay que enseñar a las personas a cooperar. Y no nos va a gustar, a lo mejor. Van a decir, ¡ay, qué bonito se dice eso! Pero cuando nos toca, como decíamos al inicio, cooperar y a lo mejor yo me ofrezco a barrer, pues qué maravilloso, porque tenemos que cooperar si queremos. No podemos dejarle todo a alguien. O sea, no se puede. Alguien no puede ser, como nos han pintado la idea de un Jesucristo, por ejemplo, que Él es el único que va a salvar a toda una humanidad, por favor. Ya vino hace 2000 años y la humanidad sigue en la misma y peor. Necesitamos aplicar los preceptos que Cristo nos enseñó. Eso sí, y uno de ellos es, en que os améis los unos a los otros sabréis que sois mis discípulos. Pero no cooperar, pues si no cooperas, ¿cómo te va a tocar el agua? A menos que estés enfermo, lisiado, no tengas capacidad. Bueno, entonces hay que tener ayuda, caridad universal, pero el que no coopera no recibe, ¿o no es así? Pero bueno, eso decía el Dalai Lama. Todos tenían que cavar el pozo para que todos pudieran tener agua. Hoy en día se te va el agua ¿y qué haces? Se te descompone la lavadora ¿y qué haces? Llamas por teléfono, oiga, ¿cuánto me cuesta arreglar la lavadora, verdad? Ah, pues te cuesta tanto, tal. Ya está. Tú no sabes si el vecino ni cómo se llama, ni qué necesidades tiene. No lo conoces. Ya vivimos en una sociedad en la que ni nos conocemos. Vivimos amontonados, ¿no? Entonces, qué importante es la cooperación. Es parte de los valores humanos que nacen de los valores espirituales, ¿sí? Por ahí encontramos un antropólogo que también quiero mencionárselos porque nos pareció muy importante, muy interesante su comentario. Dice, si lo encuentro, su título es La cooperación es el principal atributo de la especie humana. Michael Tomasello, un antropólogo, yo no lo conozco personalmente, tampoco lo he estudiado, pero me pareció interesante un postulado que dice, la cooperación es el principal atributo del ser humano. Y él explica en su teoría, más o menos así, dice, somos diferentes a los animales porque tenemos la capacidad de cooperar. Y entonces los otros antropólogos que estudian también a los animales, le dicen, no, también los animales cooperan entre sí. Si tú ves a un núcleo social de los chimpancés, por ejemplo, ellos cooperan, ¿verdad? Para funcionar. Y dice, sí, pero el animal lo hace en función de que si yo ayudo es para que me sirva a mí. Esa es la diferencia que él ve. Es decir, el animal tiene la necesidad de vivir en comunidad porque si no se muere de hambre. El animal tiene la necesidad de cooperar, las madres, por ejemplo, para proteger a sus hijos, ¿no? Busca beneficiarse a sí mismo del trabajo de todos los demás, según este antropólogo, eso es lo que él explica, dice. Pero el ser humano no. El ser humano tiene la capacidad de cooperar,
no solo por el beneficio que puede recibir, porque es obvio que recibimos un beneficio, sino por el solo hecho de compartir, por el solo hecho de servir. Y es interesante eso. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Es decir, nosotros ya ni siquiera cooperamos entre nosotros como el reino animal. ¿Qué más vamos a decir que se nos está olvidando? Hasta la cooperación por el solo hecho de cooperar, de compartir, de servir. Ya sí, o sea, el ser humano es el único que puede cooperar sin esperar nada a cambio, vaya. Eso es lo que él está acabando finalmente de decir. Y dice, prueba de ello son las redes sociales en la actualidad, ¿no? Es cierto, porque uno simplemente transmite pues, por compartir un conocimiento, una experiencia. Si le sirve a alguien, qué bueno. Y si no, si alguien quiere ayudar, pues bienvenida a la ayuda, porque hay muchos gastos, pero a nadie se le está exigiendo ayudar. Entonces es realmente compartir, cooperar, dar algo sin esperar a cambio. Es maravilloso, es parte de lo que llamamos ser humano. Cosa que no tienen los animales, dice él, porque todos se ayudan, pero todos trabajan. Y entre ellos siempre hay un líder, ¿verdad? Ustedes van a observar al líder y el líder se lleva todo lo mejor, ¿no? Se lleva, en el caso de los animales, a las hembras y por ahí es de donde viene esa teoría de que pues ahí la supervivencia disque del más apto, ¿verdad? Es el reino animal. Nosotros somos el reino del ser humano, se supone. Y la verdad, nos hemos olvidado de cooperar. No tenemos confianza en cooperar, ¿verdad? No sabemos trabajar en comunidad. Dice por ahí otro pensador, años atrás todavía, la sociedad todavía la salvaba la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre se iba a trabajar y la mujer se quedaba en su casa y con la vecina y con las hermanas y con las tías y con la familia se ayudaban entre sí y formaban ese núcleo social del cual todos participaban, ¿verdad? Hoy en día viene la Navidad y ¿qué hacemos? ¿Quién va a encargar la cena, verdad? Yo cocinar, no tengo tiempo, ni la mujer, ni el gusto, ni el tiempo, porque ya no nos nace. Bueno, con todo respeto, ya no les nace a algunas mujeres, ¿no? Ya no hay ese sentido de cooperar, de tener un tiempo de sentarte y compartir y decir, ¿qué vamos a poner? Y si algo hacemos, lo estamos midiendo. ¿Por qué voy a dar más yo, verdad? ¿Por qué me van a poner a mí más? ¿Por qué tengo yo que más, no? Entonces, de verdad que el sentido de cooperar se nos ha olvidado. Nosotros creemos que vivimos en crisis, nos han hecho creer que vivimos en crisis, la crisis de la competencia, ¿verdad? Y como decíamos, a los niños los están educando, dicen educación basada en competencias. Y justifican diciendo que es porque el niño hay que ver en qué es competente, pero mientras tú lo pongas a competir, no a enseñar, no a compartir, sigue siendo competencia. Lo estás preparando ya desde muy pequeño a competir. Hay escuelas donde al revés se les enseñan valores y se les dice, hay que compartir. Yo tengo una sobrinita muy pequeñita y llega y dice, compartir, hay que compartir. Tengo un juguete, hay que compartir. Es maravilloso porque nosotros no somos animales. No somos a ver quién es el más apto y a ver quién saca 10, nada más. Se trata de pensar en todos. Tú tuviste capacidad para sacar 10, pero el otro tiene capacidad para arreglar el motor de un coche, el otro tiene capacidad para vender, el otro tiene capacidad para hablar, el otro tiene capacidad para esto y para lo otro. Sí. Están preguntando que cooperar y compartir si son aspectos de la comunión, un sacramento, ¿no? De la comunión como sacramento, bueno, pues viene de la palabra, ¿verdad? Comunión es tomar el pan y el vino todos, ¿no? Hoy en día hasta eso se le ha quitado, ¿no? Dice la religión, tú no puedes tomar la comunión porque tú no tienes derecho a tomarla, pero tampoco te enseño la otra forma, ¿no? Es decir, le dice a la mujer, tú no puedes tomar la comunión porque tú tomas anticonceptivos, ¿no? O porque tú esto o lo otro, entonces tú eres pecadora, tú no puedes, tú ante Dios no estás bien, sí, pero tampoco te enseñan, por ejemplo, cómo transmutar tus energías. Por eso, finalmente, la conclusión de esta charla, de esta plática es,
la importancia de cooperar, dejarnos de la competencia, dejar de ser estresados por ser competitivos de verdad, dejar la cooperación incluso animal, en donde lo hago porque me interesa, lo hago porque hay un líder que me va a sacar adelante, porque hay alguien que me va a resolver mis problemas. No, lo que a ustedes se les entrega es el conocimiento. Lo que a ustedes se les está entregando incluso por internet es el poder que está en ustedes. El poder está en ustedes. Ustedes tienen el conocimiento, practíquenlo. Ustedes pueden hacer el cambio empezando por sí mismos, luego por la familia, luego por su comunidad. Si alguien siente hacerse profesor, se hace profesor para entregar esta enseñanza. Si alguien lo hace ayudando de otra manera, lo hace de otra manera. Pero vivir con competencia, vivir compitiendo por un puesto, vivir por el mejor sueldo, está estudiado que quien tiene más de lo que necesita, se enferma más rápido, vive menos feliz. Es decir, por ahí veíamos también la entrevista de un presidente, creo que el de Uruguay, ¿no? Presidente de Uruguay dice, yo vivo con lo justo, lo normal. Dice, sí hay una casa presidencial allá, pues yo no la puedo quitar. Pero yo vivo con lo justo, llego en moto, estoy tranquilo. Y le preguntan, pero normalmente un presidente tiene que vivir con miles de guardias a su alrededor. Pues no, yo no. Dice, yo me he visto como cualquiera, soy una persona normal, no he perdido la interacción con la sociedad, con mi pueblo. Es una persona que tú dices, pues si el que se pone presidente, yo no sé si es que ya no se pinta el pelo o luego le salen las canas, ¿verdad? Es que, o no sé si ya es una mercadotecnia, ¿no? Para que se vea que trabaja mucho, yo no lo sé, pero finalmente el que se siente de la élite a veces es el más perdido y a veces es el que más difícilmente va a salir de ahí. Pero el que tiene para comer frijoles, si se pone a hacer el trabajo interno, tiene toda la esperanza y todo el apoyo de la misma divinidad. La teoría de Carlos Darwin, y esto nos fue quitando la creencia de nuestro origen más espiritual. A tal grado, es tan fuerte lo que la religión ha hecho en Occidente, es tan fuerte ligado a todos estos conceptos, que le ha dicho al ser humano, esta es tu única vida. Y por eso todo el mundo dice, si esta es mi única vida, pues hay que hacer, ¿verdad? Competir, sobresalir, ser alguien en la vida, ¿no? Hay que esforzarse demasiado afuera, porque esto es lo único que tengo y cuando me muera no sé ni para dónde voy, ¿verdad? Eso es algo que la religión tiene que pagar, o los religiosos tienen que pagar, el no enseñar la transmutación y el no enseñar que esta no es la única vida. En Oriente todavía sobrevivieron más esas enseñanzas, porque sus preceptos fueron servir, ayudar, y por eso se mantuvo, ¿verdad? De alguna manera un poco más esa enseñanza que fue tan hermética, pero que a la vez estaba en todo, porque era el fundamento de la sociedad, ¿sí? Pero si a nosotros nos dicen, esta es tu única vida, oye, pues yo quiero acabar en esta vida de hacer todo lo que tengo que hacer, ¿verdad que sí? Pero si tú comprendes que la pareja que tienes, que la vida que tienes, que todo lo que te ha sucedido es parte de un pasado y va a ser, si tú trabajas, tú vas a sembrar tu futuro en esta y en próximas vidas. Yo les aseguro que hasta en la gnosis nos pondríamos a trabajar sin ese estrés de que en qué iniciación estás, ¿sí? Si en ese estrés de ya voy por la vía directa, ya eliminé todos mis defectos, mis seres fulano y sutano, etcétera, etcétera. A veces las instituciones humanas en general funcionan, en el mejor de los casos, como ese relato del reino animal del que hablábamos. Yo te sirvo a ti, pero tú me das protección, ¿verdad?
yo te sirvo a ti, yo te doy el diezmo, pero tú me salvas, ¿verdad? Y así fuimos comprando históricamente la bula, ¿no? O bula se llamaba, ¿no? Todavía hay personas que tienen bulas, que como de acuerdo a lo que daban, les firmaban que se iban a salvar del infierno hasta no sé cuántas generaciones, ¿no? Si dabas poquito, pues tú. Si dabas un poco más, pues tú y tus hijos, ¿verdad? Si dabas un poco más, pues tú, tus hijos y tus nietos. Y así todavía hay generaciones que tienen escritos antiguos que a lo mejor ya dan risa, ¿no? Pero en su momento hubo un vendedor y un comprador, ¿verdad? De una idea, de una comodidad, en la que el que compró la idea dijo, si voy a comprar el cielo, no me importa, ¿verdad? Si te entrego todo mi poder, ¿no? Y el vendedor dijo, te doy la idea de que yo te voy a proteger, yo te voy a salvar, si tú estás conmigo, ¿verdad? Entonces tú vas a estar bien, tú vas a ir por el camino correcto y vamos a decirlo a nivel de la gnosis, tú vas a ser un gran iniciado, ¿sí? Y bueno, tenemos hasta en la gnosis la falta de comprensión en esto y mucha competencia a veces en los puestos que se dan en las instituciones, en qué iniciación estás, en dónde tu ser ya tal, ¿verdad? Y bueno, o sea, gastamos mucha energía por convencer a los demás que sí somos los meros buenos, ¿verdad? Realmente, queridos amigos, se trata de cooperar, de compartir, de servir. A nosotros nos inspira mucho más la vida y las enseñanzas de un San Francisco de Asís, ¿no? Aplicadas a esta época. Pues nos inspira mucho la vida del maestro Samael, que dijo, bueno, este es mi ser, esta es la iniciación porque se las tengo que enseñar, pero yo soy un mísero gusano de lodo de la tierra. A veces escuchamos a grandes líderes, no estamos en contra de ellos, pero algo no nos llega cuando dicen, yo tengo que afirmar a mi ser, ¿verdad? Yo lo tengo que afirmar. Pues el maestro decía, yo soy un mísero gusano de lodo de la tierra, ¿no? Con nadie se enojaba, decía, yo no estoy aquí para convencer escépticos, ¿no? Entregó lo que tenía que entregar y a lo que sigue, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a vivir en sociedad y también a cooperar, cooperando con la humanidad, cooperamos con nuestro ser también. Nosotros tenemos que cooperar con las partes de nuestro ser, cooperar con nuestro ser, es decir, transmutar nuestras energías, hacer. Si la vida es el trabajo interno, si lo haces con amor, deja de ser trabajo, ¿no? Y que cada vez que tú te desesperes porque no avanzas, comprendas que tu avance va a ir en función de cuánto vas a servir a la humanidad. Por ahí se decía, ¿verdad? Un don viene con una gran responsabilidad, ¿no? ¿Para qué quieres avanzar? Medita en eso también. Para tu beneficio, para decir yo ya soy un gran iniciado. Bueno, para comprobar, adelante. Ustedes saben que existen las intenciones justas, ¿verdad? La intención también se mide en nuestro corazón. Y si podemos trabajar el buscar las prácticas para comprobar, para recibir iluminación y meditar en la parte del ego que dice yo quiero avanzar, yo quiero como ego, pues qué maravilloso, ¿verdad? Avanzaremos más rápido también. Pero todo lo que nosotros hacemos siempre hay que pasarlo por la meditación y dejar la parte de la conciencia y hacer el trabajo con la parte del ego que se va filtrando. En nosotros somos personas duales, ¿no? Somos personas duales. Tenemos las dos fuerzas en nuestro interior. Así que tenemos que darle fuerza al trabajo interior, al desarrollo interior, pero siempre meditando, quitando la piedra del frijol, ¿verdad? Limpiando la basura de la semilla o de la planta y decir, bueno, esto no sirve, ¿verdad? Usar lo que sirve, desechar lo que no sirve y trabajar, salir adelante y cooperar también siempre, ¿no? Es decir, aprender a servir.
Yo no les digo que es tan fácil tampoco. No de la noche a la mañana se aprende. Acuérdense que los antiguos pueblos, pues, instruían a los pequeños hasta que se hacían lamas, ¿no? Monjes, etcétera, para saber servir. Yo creo que ahora ya no tenemos tanto tiempo, pero necesitamos también saber servir, ¿sí? Con conciencia. Y para ello, finalmente la clave es despertar, ponernos a hacer nuestro trabajo interno. Vivimos tiempos muy tumultuosos y necesitamos saber cuál va a ser nuestra participación también, ¿no? Porque somos parte de esta humanidad. Pero si somos los que vamos a agarrar el cuchillo por venganza, pues ¿qué le pasó a la clase de la élite en la Revolución Francesa? ¿En qué acabó la Revolución Francesa? Díganme ustedes. El pueblo pasó por la guillotín, ¿verdad? A la clase alta, ¿no? Tampoco es la solución. Es que no es la solución. Es triste, pero no es la solución. Es la parte que no cuentan, ¿verdad? Los que están en el poder muchas veces, cuando les viene la otra cara, ¿no? Cuando la parte de su familia que no cuidaron, pues se subleva, ¿no? Nosotros necesitamos poner mucha conciencia, aprender a cooperar, hacer lo que podamos por esta sociedad desde lo pequeño. De verdad les aseguro que valen mucho las acciones conscientes que podamos hacer, ¿sí? Ser un poco más conscientes, revisar el estilo de vida, como decíamos, qué comemos, qué gastamos, qué pensamos, empezar a revisar eso, ¿no? ¿Y qué es lo que, si algo no me está saliendo bien, qué es lo que me está fallando? De una vez por todas, vivir estresados en la competencia, como decíamos, nos va a envejecer más pronto. Nada más, eso es todo lo que va a hacer. Nos va a quitar la posibilidad del trabajo interno. Porque una persona estresada, ¿qué puede hacer de práctica para salir en astral? Pues díganme ustedes, ¿qué puede ponerse a meditar si lo que quiere es ver cómo va a sacar para la comida del día siguiente? Se puede ser humildes, pero si tenemos voluntad y sabemos cooperar entre nosotros, siempre va a haber una mano amiga que nos ayude, siempre. Y como les repito, han venido los grandes maestros y nos han dejado el poder. El poder más grande es la gnosis. La gnosis como conocimiento, no como forma. La gnosis como conocimiento. Ustedes tienen el conocimiento, practíquenlo. Pónganse de verdad, de todo corazón a practicar. Muchas veces cuando ves títulos y libros en conferencias estos dicen de dónde venimos, a dónde vamos, a qué venimos. ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas? ¿Es acaso a qué venimos a disolver el ego? Claro, si yo les contesto ¿quién soy? Y yo les digo ¿quién soy? Esto es como dice Jesucristo, ¿verdad? Si alguien viene y te dice ahí está la verdad, no le creas. Ahí está la verdad, no le creas. Se refiere a que pues tu verdad, como la describes, como la sientes, es muy personal, es muy propia. Nosotros necesitamos trabajar en comunidad, pero desarrollar la individualidad de la espiritualidad propia. Eso sería un equilibrio entre, vamos a decir, las fuerzas del capitalismo y el comunismo, ¿verdad? Es decir, en un comunismo te dicen, pues todos tienen que ser iguales y parejo, ¿verdad? Tú no puedes ser más ni menos, ¿no? Entre comillas, porque ya sabemos que todos son juegos políticos. Y el capitalismo dice, no, bueno, si tú te esfuerzas, tú tienes derecho a ser multimillonario, no te importa a quién pisas, ¿verdad? Y finalmente, ni una ni otra cosa es la buena. Ni una casta social diciendo yo soy la raza superior, ni una casta humilde diciendo pues me voy a vengar de la casta mala, ¿no? Todo eso es una forma, ¿no? ¿Quién soy? Eso nos toca a nosotros averiguarlo, por eso les decía, ustedes tienen el conocimiento, ustedes pueden practicarlo, ustedes tienen que encontrar sus respuestas y ponerse a trabajar. De verdad, a veces nos llegan preguntas y con mucho gusto y con mucho cariño las contestamos, pero necesitamos hacer ese esfuerzo interior, ¿no? Ese esfuerzo interior por comprender la enseñanza, por meditar, por solucionar
nuestra vida privada, por solucionar nuestra vida familiar, por solucionar nuestra vida en comunidad. Y asimismo, trabajar internamente para nuestro desarrollo interno. Es una belleza tener esa oportunidad. Hay personas que nunca tienen el conocimiento y viven sufriendo. Y sufren y sufren y sufren y nada más sufren, ¿sí? Y se sienten las víctimas de este mundo. Y los otros son víctimas también de este mundo, aunque hagan de victimarios, ¿no? La ley es matemática. No hay algo que no se permita si no tiene una causa, un porqué. No hay. Si nosotros le dimos el poder durante muchos siglos a un líder, pues es lógico que después de muchos siglos tenemos una sociedad como la que tenemos, ¿verdad? Si nosotros no quisimos practicar, si nosotros no quisimos esforzarnos, pues es lógico que hoy estamos sin conocimiento, sin cultura, sin nada, ¿no? Va a menos, la entropía va a menos. Entonces, bueno, es un compartir un tema que nos parece importante, que nos parece muy, muy bueno que también en la Gnosis lo meditemos, que no se trata de ver quién está más adelantado, ni quién tiene más iniciaciones, ni tú si te tienes que humillar. Alguna vez alguien nos dijo así, si tú quieres entrar aquí te tienes que humillar, ¿verdad? Bueno, pues yo me humillo si tú quieres, pero eso no quita que seas más o menos, ¿no? Finalmente, eso es de risa ya, ¿no? Entonces, bueno, es esto, ¿no? Aprender a meditar incluso en la competencia, qué tan fuerte está metida en mi psiquis. Se compite por cariño, se compite por iniciaciones, se compite por dinero, se compite por la atención, ¿no? Personas que son competitivas, o sea, hasta por la atención, ¿no? Porque no me quieras más a mí, no me quieras menos a mí, ¿verdad? Que quieras a los demás. Se compite por todo. Nosotros no sabemos dar en cooperación y por lo tanto somos elitistas nosotros mismos, ¿no? Somos personas que decimos, este no me cae bien, este no me cae bien, este sí me cae bien. No sabemos la compasión, practicarla, ¿no? Hay mucho que meditar sobre esto, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Y bueno, ya estaríamos avisándoles bien prontito, también por Face, ya tenemos la fecha del próximo retiro. Va a ser en el campo, porque va a estar relacionado al estudio de los textos apócrifos y los evangelios gnósticos que se han encontrado. Va a servir como introducción también al estudio del libro de Pistisofía. Es un retiro importante porque además por la oportunidad de las mismas prácticas que en los mismos textos apócrifos se describen, son muy interesantes, muchas de ellas combinadas pues obviamente con la gnosis actual. Y bueno, ya les estaremos poniendo la invitación también por internet, las inscripciones ya están abiertas, ¿verdad? Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí, que pasen buenas noches.